¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de Época de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos todavía es una herida abierta. Vamos a hablar de las Malvinas, este conflicto bélico que le costó la vida a 649 argentinos allí en las islas, y se habla casi de la misma cantidad de suicidios de excombatientes en todos estos años. Además también, más allá de todos aquellos damnificados, tanto física como psicológicamente. Por eso, bueno, tenemos la presencia de Adolfo Scheihofer, que es el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe. Adolfo, muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias por estar acá. Bueno, lo decía recién en la presentación, para muchos todavía es una herida abierta, ¿no? Lo que ocurrió en el año 82. Contanos, vamos a empezar, sobre todo para una generación, o quizás más de una generación, que no sabe bien qué es lo que ocurrió, qué es lo que vivieron ustedes en el año 82. ¿Qué te acordás del comienzo de aquel año? Bueno, realmente me acuerdo de todo, ¿no? Porque es una causa que en lo personal la he tomado desde ese momento precisamente, y creo que ya venía de antes. Causa Nacional Malvinas, y vos decías una herida abierta, y en muchos argentinos está abierta, no solo en los veteranos de guerra. Por suerte, con este ingrediente también, ¿no? Desde luego, y hay que incluirlo, todo lo que pasó en el año 82, pero aquella frase que se dice habitualmente en nuestro país sobre que algo es un sentimiento. Malvinas, yo estoy convencido que es un sentimiento, y eso fue lo que primó en el año 1982. En eso yo no tengo ningún tipo de duda, que todo el pueblo argentino no vaciló en apoyar la recuperación de Malvinas, no mirando lo que podía pasar, olvidándose de la historia, olvidándose de quiénes éramos nosotros, olvidándose o no dándose cuenta a quiénes íbamos a enfrentar. Pero bueno, ese sentimiento de recuperar Malvinas, de tratar de doblegar a los ingleses, tratar de encontrar nuestra nacionalidad, hizo que precisamente se minimizaran todos los riesgos. El gobierno de facto, yo creo que pecó de ingenuo en ese aspecto también, se vio envuelto en esa euforia que tuvo todo el pueblo argentino, con algunas excepciones, lógicamente, y los que estábamos en el sur nos embriagamos de ese triunfalismo. Puedo decirte... Sin tocar el sentimiento, lo que me decías recién, ¿crees que a la distancia que fueron utilizados políticamente por el gobierno de facto? Mira, hay muchas versiones, y uno tiene que redondear ante tu pregunta, por ejemplo, y ante muchas oportunidades que he tenido que responder esto, y no tengo claro yo qué es lo que pasó. Hubo mucha gente que cumplió destacadísimamente con su deber, militares que estuvieron a la altura de las circunstancias, y otros que no. Yo me refiero específicamente al sentimiento de la gente, a la espontaneidad, que lamentablemente esa espontaneidad, sin medir las consecuencias después, cuando terminó el conflicto bélico, nos atrapó a nosotros, llevándonos al olvido, a que cada uno se las arregle como pueda, luego de unos momentos de muchísima tensión. Quería, y después vamos a ir a todo lo que fue la vuelta, ¿no? Pero, a ver, para que nos imaginemos, por allí lo que hablábamos en el principio, hay una generación que quizás no sabe bien qué es lo que ocurrió. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Malvinas? 19 años. 19 años. ¿Cómo fue? ¿Qué te acordás cuando te lo comunicaron? Justamente, la euforia. Yo estuve haciendo el servicio militar, ya suspendido ahora desde hace unos años, en Bahía Blanca, y estaba haciendo la colimba a bordo de un barco, el destructor Piedrabuena, nombre mítico si los hay, ¿no? El de don Luis Piedrabuena, un prócer de la Patagonia, un prócer nacional muy poco conocido aquí en el norte, buque con el que patrullábamos todo el litoral marítimo argentino, y en una de esas navegaciones nos hacen saber que no era una más, que no era una de rutina, ni para perseguir pesqueros, ni para hacer custodia. Íbamos en misión junto a otras unidades para recuperar Malvinas. ¿La familia cómo lo tomó en aquel momento? No tengo idea, porque yo volví a los 3 meses y medio más o menos. Yo había estado aquí en febrero, en Santa Fe,
y hasta julio prácticamente no volví. ¿Pero le pudiste comunicar a la familia que te ibas a Malvinas? No, primero porque la navegación que hicimos era relámpago. Nos enteramos de la misión esta en alta mar y luego prácticamente no regresamos a Puerto Belgrano. Entramos apenas unos días, no había teléfonos como hay hoy tan habituales, no había plata, mi familia no tenía teléfono. Bueno, a través de amigos se enteraron de que yo había vuelto a Puerto Belgrano y a los días volvimos a salir, así que después hubo un periodo muy largo, con una excepción, luego de que hunden al crucero Belgrano, que fue en mayo, en Ushuaia pude hacer una llamada telefónica. El resto fueron 3 o 4 meses de incertidumbre para ellos. ¿Qué día partieron para Malvinas entonces? Salimos antes del 2 de abril, el 15 o el 20 de marzo habremos salido, y el 1 de abril a la noche nos dicen dónde estábamos y para qué estábamos. Realmente fue un alegrón, algo que yo no lo voy a olvidar nunca, el orgullo que sentíamos con 20 años de estar viviendo ese momento. Con 19, 20 años, ¿se tomaba dimensión que iban a un conflicto bélico, no, a una guerra? En ese momento no. Aparte, en el barco no vimos nunca a los ingleses, desde nuestro barco no lo vimos nunca, ni en los 4 meses posteriores. Sabíamos sí que iban a venir, pero esos momentos, la arenga que nos dieron, el orgullo, el patriotismo, estaba por las nubes, ¿no? Y bueno, tal es así que a las 9 de la mañana del 2 de abril de 1982, alguien les comunica al comandante del barco y a su vez a nosotros que los argentinos habíamos recuperado Malvinas. Bueno, fue una alegría enorme, un festejo interminable de un par de días. Bueno, y así fue como nos enteramos, si bien estábamos en la zona, participamos del operativo de recuperación, pero no tuvimos que hacer más que eso, más que estar allí en la zona de las islas. ¿Cómo se enteraron el hundimiento del Belgrano? Posteriormente a estos días que te estaba contando, volvemos a Puerto Belgrano 4 o 5 días, que era el puerto natural del buque nuestro. Llegamos a cargar combustibles, logística, alimentos y volvimos a salir. Habremos salido el 15 de abril rumbo a Malvinas nuevamente y de allí hasta el mes de julio no volvimos a Puerto Belgrano. Es el periodo largo de incomunicación que hubo. Bueno, y se navegó mucho esos meses porque íbamos hasta Ushuaia, salíamos a Río Gallegos, Río Grande, a la boca del río Santa Cruz, allí donde está Punta Quilla, entrábamos mar adentro, íbamos a las islas de los Estados. Y el día previo a que hundan el Belgrano, que fue el 2 de mayo del 82, íbamos supuestamente, yo era un simple soldado, un simple conscripto, un colimba, pero en los barcos es lo que tiene que uno se entera de todo. A bordo del barco uno sabe todo, ¿no? Y nos enteramos que el 1 de mayo probablemente íbamos a atacar o nos íbamos a enfrentar a unos buques ingleses. Iban a salir unos aviones desde Comodoro Rivadavia, el crucero Belgrano por otro lado, con el Piedrabuena y el Bouchard, que eran los otros 2 buques que estábamos acompañando al crucero, íbamos por abajo, bien por el sur, el portaaviones argentino iba a largar aviones, en fin, una operación grande. Entramos a la zona de exclusión, que era una área geográfica que los ingleses habían determinado de 200 millas alrededor de Malvinas, entramos a esa zona, y faltando horas para que se produzca este supuesto enfrentamiento, este ataque a los invasores ingleses, se suspende la misión y se aborta este ataque que se iba a realizar. Y bueno, todo el mundo vuelve sobre sus pasos y nosotros estábamos llegando prácticamente a la isla de los Estados, fuera de la zona de exclusión que Inglaterra unilateralmente había dictaminado, y esto era el domingo 2 de mayo, una navegación con proa hacia el continente, pero en esos precisos instantes un submarino inglés, el Conqueror, un submarino británico, había estado siguiéndonos durante mucho tiempo. Y en distintas comunicaciones que luego está escrito en distintos informes oficiales de los ingleses, ellos establecen nuestra posición de estos 3 buques, hablan a Londres 2 o 3 veces y de Londres le dan la orden que lo ataque al Belgrano. Y tal es así que le dispara 2
dos torpedos a las 4 de la tarde en punto, y a las 4 de la tarde y 1 minuto nosotros ya nos enteramos que algo pasaba. ¿A qué distancia? ¿Ustedes estaban lejos? Nosotros estábamos a 5 millas del Belgrano, entre 5 y 8 millas de distancia, no lo vimos al Belgrano. 10 kilómetros habremos estado de distancia, que en el mar es ahí nomás. Y bueno, cuando lo hunden, cuando lo atacan, deja de emitir contacto radiofónico, contacto radioeléctrico, lo llaman desde el barco nuestro, desde el otro barco, se hace una triangulación de llamadas y no contesta, entonces se infiere que había sido atacado. Y allí el comandante de nuestro buque, junto al del Buchar, tomaron una determinación que en su momento a nosotros nos costó mucho. Si bien, te reitero, yo era un simple soldado con 20 años que no tenía injerencia en nada, pero nos costó mucho asumir, porque nosotros nos fuimos de esa zona. Y luego lo entendimos y nos hicieron entender que en el Belgrano murieron 323 muchachos, 323 compatriotas. Si el submarino se quedaba esperando que nosotros nos arrimáramos y tenía la intención de atacarnos, hubiera habido 1000 o 2000 muertos. Y podía haber hundido los 3 buques. Por eso los comandantes ya estaba preestablecido, están los manuales de guerra de todo el mundo. Yo me he encargado de estudiar un poco ese tema en particular, porque estábamos con mucha angustia, porque aparentemente habíamos abandonado. Y lo que se hizo fue preservar la unidad y no con una actitud de ayuda y solidaridad provocar más bajas. Ahí, cuando se enteran lo que ocurrió con el Belgrano, quizás ahí se empezaba, si bien está en el inconsciente el tema que van a una guerra, pero se empieza a dimensionar lo que podían llegar a vivir, lo que se podía llegar a vivir en una guerra. Eso fue un cachetazo, porque lo otro, la guerra ya en las islas estaba empezando a tomar vuelo, ya había habido combates, ya habían llegado los ingleses con sus barcos y sus aviones, y esto fue realmente tal cual vos lo expresaste, ¿no? Fue darnos cuenta que la cosa venía en serio, los frágiles que éramos a bordo de un barco contra los submarinos es imposible detectarlos. El crucero Belgrano y los otros 2 buques tenían casi 50 años de vida, tecnológicamente no estaban equipados. Asimismo, en este momento un buque no detecta, es imposible casi detectar a los submarinos. Y bueno, lamentablemente cuando hunden el Belgrano murieron 323 muchachos, que quedaron, la mayoría, casi 300, desaparecieron con el buque, se fueron hacia el fondo del mar. Se hundió en 40 minutos aproximadamente el crucero, y bueno, nuestro buque en las primeras horas, luego de hacer una navegación de evasiva, de no serle blanco fácil para los ingleses, que después nos enteramos que ellos le tiraron los 2 o 3 torpedos, no se sabe bien eso. Aparentemente le tiraron también al otro barco, al Bouchard. Los ingleses, el submarino se sumergió y se fue de la zona. Bueno, las primeras horas posteriores al ataque del submarino fueron tremendas para la gente que estuvo allí. Desembarcaron, se arrojaron al mar en las balsas, y bueno, a las 2 horas de ver que lo atacan ya es de noche. Esto fue a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde ya era noche cerrada, y las tareas de rescate a las que nosotros ya sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar fueron imposibles de realizar. Y con las primeras luces del día, del 3 de mayo, el comandante nuestro nos avisa que bueno, que íbamos a volver a la zona donde había sido hundido, porque nos habían asignado a tareas de rescate y a confirmar qué pasaba, porque también había un poquito de incertidumbre. Y bueno, ¿Y fueron? Cuando amanece, sí, cuando ¿Con amanece. qué se encontraron? Nos encontramos que en la zona del hundimiento ya no estaba el buque, no se veía nada. El día, por suerte, el otro día fue un día un poco más agradable. Estamos hablando de un lugar del Atlántico Sur con profundidades de varios centenares de metros, siempre hay viento, la superficie del mar es imposible que esté quieta allí, pero el día fue bastante claro y eso nos permitió navegar, recorrer la zona y no se encontraba nada. Esto sucedió porque el barco se hunde en una zona donde hay viento, hay corrientes, y todas las balsas que se tiraron al mar fueron desplazadas varios kilómetros, tuvieron una deriva muy grande, más al sur aún. Pasa un avión de la Armada Argentina y comunica que hay un grupo de balsas en tal posición. Y bueno, navegamos, y a las 2 o 3 de la tarde, o sea 24 horas después que se hunde el Belgrano, llegamos a esa zona y vemos la primera balsa. ¿Cuál fue la sensación? Tremenda, sí, tremenda. Lo que vivimos ahí, nosotros en el buque éramos
250 personas y estábamos los 250 de la banda de babor, mirando una balsita que estaba a 1000, 2000 metros, que por ahí se veía, no se veía, por las olas desaparecía, hasta que nos fuimos arrimando y bueno, cuando vimos el primer hombre, el primer argentino que salió de la balsa y saludaba, bueno, realmente esas cosas no te olvidas más, ¿no? Y ahí en más, bueno, rescatamos casi 300 personas, rescató el barco nuestro. Entonces ahí estuvo una tarea, creo que nos llena de orgullo a nosotros, haber rescatado tanta gente. ¿Alguna vez te volviste a encontrar con algún...? Son de acá de Santa Fe, hay muchísimos de Santa Fe, muchísimos compañeros, chicos que íbamos a la secundaria, del barrio. ¿Los conocías de antes ya? Sí. Gente, chicos amigos de la escuela, acá de la calle, de Santa Fe. Y fue muy bravo eso ahí. Sacarlos del agua, primero había otro personal, pero luego como fue tanta la tarea, colaboramos todos y realmente estaban ateridos de frío, paralizados prácticamente, con mucha angustia, pero también con mucha entereza en el momento. No hubo pánico, ellos estaban en el agua, estaban en una situación totalmente... 24 horas en el agua, mínimo, digo, y en chicos balsa. en balsa, y chicos, muchos de la edad que tenías vos, 19, 20 años. Y de 16 años también, los marineros de la Armada, los chicos que se habían enganchado en la Armada, 16 años aproximadamente, 17, gente grande también, los oficiales, los suboficiales, pero la gente del Belgrano siempre dice, y por eso le están tan agradecidos a su extinto comandante, el capitán Bonzo, porque los hacía ejercitar cada 2 o 3 días, les tocaba una emergencia para que practiquen abandono y otras prácticas para estar preparados, ¿no? Y lamentablemente les tocó hacer real todos esos ejercicios, así, por eso ellos agradecen la preparación que tenían. Y yo he visto mucha entereza en esa gente. Hace un rato te preguntaba si te acordabas el día que todo comenzó. ¿Y el día que terminó el conflicto, te acordás cómo fue? Mira, el día que terminó el conflicto uno ya lo estaba deseando. Nosotros después de esto del Belgrano... ¿Se veía venir sí. Este final? Sí, porque luego del Belgrano nosotros nos dimos cuenta que no nos dejaron navegar más. Nuestro buque después fue a Ushuaia, prácticamente estábamos pegados al mar, a la orilla, no nos metíamos mar adentro, porque éramos muy vulnerables. Ahí fue un clic, ¿no? Lo del Belgrano fue un clic y se veía venir. Pero el día más triste creo que para todos los veteranos de Malvinas es el día del regreso. Eso te quería preguntar, cuando regresan, cuando llegan, contanos a dónde llegaron, quiénes los recibieron, cuántas personas los recibieron, qué diferencia hubo entre el día que se anunció que se iban a recuperar las Malvinas con el día que llegaron, que volvieron. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, habrá sido el 20 o 21 de julio. Regresamos luego de 3 o 4 meses de estar afuera. Entramos a Puerto Belgrano navegando con nuestro buque, muy apesadumbrados, y la primera imagen que yo tengo es estar en la cubierta del barco, entrando un día muy, muy lindo, un día soleado, y ver el lugar donde estaba habitualmente amarrado el Belgrano, vacío. Eso fue muy duro. Y cuando nos arrimamos hacia la derecha de la dársena, donde el buque nuestro amarraba, no había nadie. Estaban 3 o 4 marineros y un suboficial, que es el que manejaba esa maniobra de amarre. No había nadie. Eso fue tremendo. ¿Cuál fue la sensación en ese momento? ¿Se olvidaron de nosotros? ¿Impotencia? Y de todo un poco. Sí, realmente eso fue una de las cosas más duras, ¿no? No esperábamos el recibimiento triunfal, pero ahí nació la desmalvinización. Terminó la guerra y empezó la desmalvinización, que los propios militares la inician, tapando todo, las cosas que le han hecho a los muchachos del Belgrano, que los escondieron, los metían en colectivos con los vidrios tapados, que no tenían órdenes de no hablar. Hace unos días estuve charlando con un muchacho que estuvo durante toda la guerra como enfermero, y las cosas que tuvo que hacer, y llegó y a la semana lo quisieron mandar, y lo mandaron a trabajar. Realmente una cosa. Comenzó la desmalvinización, los propios militares que habían hecho
le habían provocado tantas cosas con lo de Malvinas, bueno, fueron consecuentes con lo que habían estado haciendo aquí como gobierno, ¿no? En aquel momento, a poco tiempo de volver, ¿se imaginaban lo que podía venir con tantos sobrevivientes, con el tema de los suicidios, de las consecuencias psicológicas, que todavía hoy tiene muchísimo, porque se habla casi de la misma cantidad de muertos en el conflicto en todos estos años, prácticamente la misma cantidad de suicidios? ¿Se imaginaban todo lo que podía llegar a venir? Mira, nosotros tuvimos mucha suerte. La sociedad santafesina nos cobijó mucho. Nosotros en Santa Fe desde el primer momento, en la medida de las posibilidades, se nos trató de ayudar. No nos fue fácil, nos llevó casi 30 años conseguir los beneficios sociales que nosotros pretendíamos, nos llevó mucho tiempo, pero también tuvimos la grandeza nosotros mismos de agruparnos, de estar unidos, de pelear en conjunto, de lavar nuestras propias heridas en eventos, en charlas, en asados, en fin, en pelearla de ese modo. Pero fue un caso tremendo, el Gran Buenos Aires, tremendo lo que pasó allí. Los muchachos por ahí hasta conseguían trabajo sin decir que eran veteranos de Malvinas, y cuando los patrones se enteraban los despedían. Pasaron de ser héroes a ser no sé si villanos, pero realmente fue muy triste lo que pasó, muy triste, y es exactamente lo que vos decís, ¿no? Llevando a la trágica decisión de muchos muchachos de suicidarse, o encerrarse en sus casas, o tener unas vidas totalmente dependientes con un evento, relacionadas con ese evento. ¿Cuál fue tu caso particular, la vuelta, para conseguir trabajo, para formar una familia? Y bueno, me costó como a todos aquí en Santa Fe, pero yo siempre agradezco que en Santa Fe éramos muchos los que habíamos ido y nos conocíamos, y medianamente entre todos nos fuimos dando una mano, la fuimos peleando. Santa Fe es una provincia que tiene un cierto nivel socioeconómico, y eso permitió nuestra inserción, que llevó mucho tiempo, no así en el norte, en Corrientes, lugares donde el Estado no era tan protector. Nosotros acá nos dio una mano muy grande, todos los gobiernos santafesinos nos han ayudado en distintos momentos, y eso ayudó, eso, valga la redundancia, ayudó mucho. ¿Cuánto tiene que ver la educación, sobre todo la educación formal, la escuela, digo, en que no se hable demasiado de Malvinas? Bueno, la educación es la culpable de que todos los argentinos sepamos que las Malvinas son argentinas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nosotros agradecemos enormemente a los docentes y apoyamos todas las luchas, porque tiene que ser el bastión de soberanía y de cimiento para un nuevo país. Pero lamentablemente por allí en este momento el tema Malvinas no se toca, por eso nosotros los veteranos de Malvinas vamos a dar charlas, conferencias, a contar esta historia simplemente, y nos encanta hacerlo, y de hecho nos invitan muchísimo desde escuelas. Hemos peticionado, y hay un par de proyectos allí de imponerlo a nivel oficial, cosa que se debata este tema. Pero hay muchas falencias, ¿no? Muchas falencias. El tema Patagonia no se toca, el tema, bueno, hay muchas cosas que afectan a nuestra soberanía, que a nosotros nos gustaría que se dieran como materia, como clase de apoyo, en fin, porque vemos que se está concentrando la gente debido a la economía, debido a que culturalmente nos están achicando. Nos gustaría que se hable mucho más de la Patagonia, del sur. Necesitamos urgente los argentinos nutrir nuestro sur, poblarlo. Hay muchas oportunidades. Decíamos al comienzo, Malvinas, una herida abierta. ¿Cuánto puede servir quizás de consuelo, ¿no? Para muchas familias? Más de 300 familiares tienen la oportunidad de viajar a las islas. Exacto. Ahora, bueno, ¿cómo lo toman desde el centro de excombatientes? Esto lo organiza la Comisión de Familiares de Caídos, una comisión que está en Buenos Aires, pero alcanza a nivel nacional, y el Estado argentino. Y bueno, nosotros, por supuesto, apoyando, haciendo de nexo entre los familiares que deseen ir. Hay muchos que no desean ir y otros que ya están esperando la hora de salida, que va a ser el 2 de octubre. También se ha puesto acá a disposición el gobierno de la provincia a través de
de la Secretaría de Protección Civil, el doctor Escajadillo, se han puesto a la orden en este tema para que los familiares puedan viajar tranquilos, con apoyo psicológico, médico, y para ellos es una, ¿cómo decirlo?, ¿no? No es una alegría, pero los reconforta espiritualmente. Cada vez que hay muchos que ya han viajado 2 o 3 veces, y los reconforta, y te voy a contar algo, ninguno quiere que los cuerpos vengan al continente, porque dicen allá es su casa. Ese gesto creo que pinta de cuerpo entero a los familiares de Malvinas, y es también parte del sentimiento que yo te decía con respecto a nuestras islas, ¿no? Nadie quiere que traigan aquí los cuerpos, cuando sería totalmente entendible que una persona quiera que esté su hijo, tener un lugar donde llevarle flores. No, eso es unánime, se les ha dado la oportunidad, y todo el mundo dice, murieron por la patria, y allí es nuestra patria, así que allí tienen que estar, y hay que volver a Malvinas. Gracias, Adolfo. A tus órdenes. Y lo de herida abierta, por supuesto, invitamos a toda la comunidad a que sienta que Malvinas es una herida abierta. Hay que recuperarlas con trabajo, con nunca más una guerra, desde luego, con cultura, con educación, pero es nuestro territorio, y hoy lo están ocupando los ingleses. Muchas gracias. Gracias a vos. Hoy con nosotros en Perfiles de Época, Adolfo Seehofer, ex combatiente de Malvinas. Hasta la próxima.